Día con día, las personas que manejan el mundo nos hacen saber discretamente que son ellos los que dominan. Les da la bienvenida Betoed a este ranking de 9 increíbles pruebas del nuevo orden mundial. Número 9. Si te lo hubieran contado hace años, hubiera sido seguramente un relato de ciencia ficción en tu cabeza, pero jamás llegaste a imaginar que situaciones como las que solo ves en las películas llegaran a suceder realmente. En este puesto te presento a Jean-Claude Juncker, este hombre quien en su tiempo fungió como presidente de la Unión Europea entre los años de 2005 y 2013. En uno de sus discursos, el presidente Jean-Claude se refirió al nuevo orden mundial, a un ente maquiavélico que vendría en poco tiempo, y pues quizá mucha gente en ese entonces lo catalogó de loco y maniático por decir supuestas teorías en su discurso. Él mencionó lo siguiente: De loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent loin. En pocas palabras, el nuevo orden se preocupa, según Jean-Claude, a querer implantar en nuestro mundo a un solo líder para toda la humanidad. Lo que me recuerda a un famoso libro que me estoy leyendo llamado 1984 de George Orwell, el cual nos muestra a un mundo totalitario dominado por una sola persona, el Gran Hermano. Número 8. Hemos estado siendo persuadidos e influenciados a aceptar algo que pareciera sin importancia en un pasado, desde hace mucho tiempo, sin que tal vez lo hubieses notado. Personajes de renombre como el presidente George Bush, Barack Obama, Nicolás Maduro, Mauricio Macri, entre otros, además de líderes religiosos como el Papa Francisco, han venido anunciando la llegada de un nuevo orden mundial. Pero esta vez le toca el turno a los famosos dibujos animados. Quiero que veas a continuación esta serie de videos de distintas caricaturas de hace bastantes años, e incluso te mostraré algunas recientes, donde se menciona claramente y sin censura alguna las 3 famosas palabras que dan título a este video: el nuevo orden mundial. Dios nos ayudará a establecer un nuevo orden mundial. Estoy contigo, John. Entre más estoy aquí, más entiendo tu pasión por acabar con el nuevo orden mundial. Pero yo trabajo solo. Sí. Lo intentamos. Los felicito. Consiguieron asientos de primera fila para el comienzo del nuevo orden mundial. El hombre superior. Los destinados a gobernar el mundo. Creí que esa era su meta. Mi único deseo es paz, progreso y unidad. Con usted al mando, por supuesto. ¿Por qué no? Bajo mi sabio liderazgo puedo construir un nuevo orden. Si bien algunas personas sensibles posiblemente sepan de esto, estoy seguro que al día de hoy, si no prestas mucha atención, no te habías dado cuenta que desde hace mucho tiempo tu mente está siendo bombardeada con mensajes subliminales del nuevo orden mundial. Ellos quieren lograr que puedas reacomodar tu vida y sea más natural la transición para cuando llegue el momento de implantar el nuevo orden. Así tu mente estará preparada para solo aceptar todo lo que se te ordene. Número 7. Número 7. Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, único líder de la Iglesia Católica Global, pues en épocas pre-corona lanzó el 12 de septiembre del 2019 uno de sus discursos papales, en donde habló de un plan para un nuevo humanismo. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Plan que tendría como tema principal
el reconstruir el Pacto Educativo Global. Esto con el objetivo de dar forma al futuro de la humanidad, formando individuos maduros que puedan superar la división y cuidar nuestra casa común. El nuevo pacto en un principio fue programado para el 14 de mayo del 2020. Mucho se llegó a especular y a pensar, y existe la teoría de que esto forma parte de la agenda del nuevo orden mundial y que está siendo disfrazado de pacto educativo social. Mucho cuidado, porque la teoría nos dice que quieren adoctrinarnos para seguir a un solo líder. Por ahora podemos estar muy tranquilos, ya que el pacto fue postergado para la fecha del 11 y 18 de octubre del 2020. ¿De qué se tratará? ¿Crees tú en realidad que este es el verdadero plan del Papa Francisco? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Número 6. España es al parecer uno de los primeros países en aceptar y adoptar estas nuevas disposiciones sobre este famoso nuevo orden mundial, pues hace tan solo unos días, justamente el 1 de mayo de este 2020, España se declara bajo este nuevo régimen mayor autoritario. La ministra de Hacienda española, cual títere en las manos de su titiritero, en una entrevista para los medios dio el anuncio oficial. Ella habló sobre este famoso reinicio social en el que se ejecutará el plan más antiguo de todos los planes, que llevarán a la miseria y la esclavitud a la humanidad, bajo el control y la manipulación llamada Nuevo Orden Mundial. Que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte en este nuevo orden mundial. Que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte en este nuevo orden mundial. Muchas personas inconscientes aceptarán y festejarán este nuevo orden sin discutir y revocar ninguna acción, pero la historia de la humanidad tendrá un muy evidente y notorio cambio en el que traerán nuevas formas, nuevas leyes, nuevas políticas, nuevas restricciones a los ciudadanos y una completa reestructuración del sistema. Por esta razón, para lograrlo, se busca la recesión mundial, o sea, tener de rodillas al mundo, similar a lo que estamos viviendo actualmente. Número 5. Hace tiempo atrás, los rituales Illuminati y otros eventos creados por estos grupos extraños se realizaban en lo oculto, en lo más secreto, para no ser vistos por nadie. Pero llegados a estos últimos tiempos, eso es cosa del pasado, pues ahora ellos no temen ser reconocidos y vistos. Ahora podemos ver rituales hechos en vivo, televisados a todo el mundo, donde la gente ve dichos cultos de corte masónica sin darse cuenta de lo que están viendo, pues ellos hablan entre líneas. El caso más reciente ocurrió en el show de Eurovisión, allá por 2019, donde Madonna presentó un espectáculo que nadie entendió en ese entonces, pero que hoy en día todo tiene sentido. Cada momento del show está estrictamente simbolizado por cada una de las letras de las canciones. Cada momento del show tiene una simbología muy única. Voy a resumirte el concierto y las simbologías que todo el show representa. El evento inicia con monjes vestidos de negro, sus caras tapadas, mientras Madonna canta una de sus canciones más famosas en forma de una pequeña oración. Seguido vemos entrar dos columnas que representan los dos pilares de la masonería, los cuales significan la tradición y el progreso. Más adelante, estos dos pilares se convierten en un nuevo portal, en una nueva entrada al nuevo orden mundial. En cierto momento los monjes se quitan sus hábitos, dejando al descubierto sus rostros, pero estos portan unas máscaras de gas, tal vez sea simulando un virus que acabará con gran parte de la población mundial. Eso no lo sabíamos en ese entonces, pero ahora lo sabemos, porque en una parte de su canción dice claramente que
No todos están aprendiendo del pasado, no todos pueden entrar al futuro, no todos los que están aquí van a durar. Número 4. Las personas que manejan el mundo, como les he dicho incontables veces, tienen cierta jerarquía, pues siempre habrá alguien que estará arriba de los personajes más famosos, que son los que nos transmiten los mensajes. Estos reyes del mundo que manejan a los artistas son los que están decidiendo casi todo, por lo menos en el mundo mediático. Desde qué artista estará de moda o quién alcanzará el éxito total en su carrera. Son ellos quienes bombardean nuestra mente con anuncios y publicidad sugestiva. Son ellos los que masifican la música de X artistas, al punto de que meten en tu cabeza y tus pensamientos qué es lo que debes escuchar. Dicho esto, les hablaré sobre la leyenda, el gran Michael Jackson, quien debe su fama no solo a su excelente talento, sino también a los reyes de esta gran industria, personas que lo colocaron en la cúspide de su carrera hace varios años atrás. Lo que raya en lo más oscuro de este puesto es que Michael Jackson decide por su cuenta renunciar a este grupo, pues su familia sabía que algo extraño estaba por llegar, y es cuando las personas de arriba deciden que ya no es tan necesario, como ya ha pasado en la historia de muchos otros artistas. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el tema de mi video? Al final, todo tiene sentido cuando le preguntan a la hermana de Michael en un programa de entrevistas en la televisión que si su hermano había sido asesinado, y ella contesta absolutamente, como lo verás en el siguiente video. Do you think, Michael, do you think it's murder? Absolutely. Absolutely. I said it in the beginning and I believe it to this day. Absolutely. Absolutely. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. Número 3. Hace varios años, cuando no existía el internet ni los juegos con gráficas en alta definición, encontrábamos una gran variedad de juegos de mesa, que eran los que nos entretenían y nos ayudaban a pasar un tiempo muy hermoso entre amigos y familia. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías, todo eso forma parte de nuestro nostálgico pasado. Aunque no todo era color de rosa, ya que existió un juego de mesa creado por Steve Jackson, llamado curiosamente como Nuevo Orden Mundial Illuminati. Eso fue allá por principio de los años 90, cuando ni siquiera nos imaginábamos la cantidad de hechos catastróficos que estarían por llegar y que el juego de mesa llegaría a predecir. El juego se llama INWO, Illuminati New World Order, el cual registraba hechos catastróficos que pareciesen fueron sacados de la ciencia ficción. Pero años después causó mucho asombro, pues todos los sucesos ahí descritos comenzaron a suceder en la vida real. Sucesos que, para no ser censurado, no te mencionaré, pero que te insto a que investigues. Algo que posiblemente no sabías es que al irse cumpliendo la profecía de las primeras cartas, el servicio secreto de los Estados Unidos irrumpió en la casa de Steve. Esto debido a que se le acusó de publicar sus planes futuros por medio de este juego. Todo esto fue parte del pasado, pero volvamos a nuestra realidad actual, porque es ahora cuando este juego dio nuevamente de qué hablar. Hablamos concretamente de una sola carta llamada Quarantine, y en su explicación hacen referencia a la reducción de la población, epidemia y centro de control de enfermedades. Es realmente asombroso cómo Steve Jackson acertó en su juego con todas estas profecías que vienen sucediendo desde hace 30 años. Y fue lo que inspiró la hecha de este video.
El juego de mesa, como te dije antes, se titula Nuevo Orden Mundial Illuminati. ¿Coincidencia o pura realidad? ¿Tú qué opinas? Número 2. Lo siguiente que estás por saber es algo que causa realmente indignación al momento de enterarte lo que estas personas que dominan el mundo tienen preparado para nuestro futuro. Instituciones como la ONU y el Fondo Monetario Internacional han preparado este plan, el cual denominan como la Agenda 2030. Un plan que fue preparado mucho antes del corona. Dentro de esta agenda hay varios puntos clave que nos muestra cómo todo ya estaba preparado. Me tomé el tiempo de resumir algunos de los puntos más importantes. Como punto número 1, quieren poner fin a la pobreza en todas sus formas. Esto a nivel global. Algunos dirán, son cosas positivas, Betodet. Claro, pero ¿a qué costo? Nada es gratis en esta vida. Como punto número 2, quieren eliminar el hambre en el mundo a nivel global. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, déjame decirte que crearán bancos de alimentos que producirán alimentos muy grandes y agradables al gusto, pero a su vez estarán modificados genéticamente, cosa que a la larga se convertirán en un detonante perjudicial para la gente, lo que llamamos alimentos transgénicos. Para saber más de este tema, vean el video de Monsanto que Dross hizo, está muy interesante. Como tercer punto, se implementarán los métodos anticonceptivos para la reducción de la natalidad de la población, tema del cual estarán hablando bastante, ya que en psicología existe algo que se llama desensibilización. Estarán hablando de este tema para que en tu mente ya no sea algo demasiado polémico y puedan llevarlo a cabo. Número 1. Llegamos hasta aquí para hablarte de un video de hace 7 años, que con su simbología ha predicho casi todo lo vivido en la última década. Y al parecer en esta también. El canal Heliofan Channel solo tiene un único video. Un video de animación que cuenta con un lenguaje expresivo bastante simbólico, que si no te explican, puede que no lo entiendas a la primera. El video se titula I Pet Goat 2. En español significa Yo la cabra mascota 2. Video en el cual nos muestran con lujo de detalles los eventos de las últimas décadas. También eventos presentes, ya te imaginarás. Y por último, eventos futuros. El video nos muestra la venida del anticristo. Voy a explicarte a continuación muy brevemente solo algunos de los aspectos principales de este video. Al inicio verás una cabra atrapada en una caja de madera. Justo en la frente de la cabra tenemos un código de barra y los 3 seises. Luego de esto aparece en escena George Bush, siendo controlado por unas manos con piel reptiliana. Por cierto, en el fondo de la pared del aula se encuentra la imagen de un búho. Muchos especulan que se trata de Moloch, el dios adorado por las sociedades secretas del que te hablé en mi video, el video que las élites no quieren que veas. Eso no es todo. En el minuto 3 exacto, aparecen en los ojos de un niño la palabra en inglés Market Plunge, que en español significa caída de los mercados. Y luego de eso, 3 naves en forma de A tiran una bomba de humo a una ciudadela, concretamente a un edificio con una luna en su pico, del cual salen varios cuervos. Y adivina qué, ¿cuál es el nombre científico de los cuervos? Algo que te puede sonar familiar. El nombre científico de los cuervos es Corvus coronoides. Pero espera, la cosa no acaba aquí. Seguidamente de los cuervos viene la aparición de una especie de mesías, emergiendo de las profundidades del inframundo, transportándose en una canoa con una cabeza de Anubis en la punta. El ser es bastante parecido a Cristo, aunque no hay que dejarnos engañar. Tiene el ojo de Horus en su frente. Se trata en sí del mismísimo anticristo, o único líder del nuevo orden mundial.
En el transcurso del metraje vemos cómo al paso del anticristo todo va entre comillas mejorando. Él termina con la corrupción política, la diferencia social, las religiones existentes, todo para traer supuesta justicia y paz, engañando a todo el mundo, al menos al principio. Todo para traer supuesta justicia y paz, engañando a todo el mundo, al menos al principio, porque al final ya muchos saben lo que pasará. En cierto momento del video vemos al supuesto anticristo cómo reprende y destruye a todos los banqueros y las instituciones del propio gobierno. Todo esto le gusta y le parece al niño y este se levanta a seguirlo. El niño está representado por una cáscara vacía de huevo, ya que de él salió una serpiente con una pantalla como cabeza. Este video es muy curioso y extenso, es muy simbólico y subjetivo. Te recomiendo ir a echarle un vistazo. Número 0. Mientras estábamos editando, surgió algo que confirma la verdad que hemos estado diciendo últimamente sobre las élites. Anonymous ha vuelto a desenmascarar al nuevo orden mundial, diciendo lo que ya decían los conspiranoicos tiempo atrás, pero que nadie les creía. Lanzando varios contundentes mensajes a la población, Anonymous acusa a las élites de enfocarse solo en sus propios intereses, el dinero, y además acusa a la OMS y a la policía de ser instituciones corruptas. Mucha gente afirma que pronto estarán revelando información del Vaticano. Dinos, ¿qué opinas en la caja de comentarios? Tu opinión para nosotros es muy importante. Citizens of the United States, this is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter, and the police departments like yours who refuse to prosecute these criminals as they would one of the citizens that they are sworn to protect? People have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal ruling class. You are here to keep order for the people in control, not to provide safety for the people who are being controlled. In fact, you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression, and the world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. Betodet está de vuelta, aumentando la calidad de los videos, no solo de manera visual, también de manera argumental. Ayúdame a llegar a este deseado 1.000.000 de suscriptores, dando clic en el botón rojo y activando la campanita, para que no te pierdas mi contenido único. Dame manito arriba si te gusta el video, o manita abajo si no te gusta. Gracias por ver, se despide Betodet y hasta la próxima. Espera un momento, no me iré sin antes saludar a mis suscriptores premium, gente que ha presionado el botón de unirse para ayudarme a sostener este canal, dándome un granito de arena mes a mes. Un saludo a Diana Morales, Kevin Llanes y Luis Barrientos, por ser los primeros en apoyarme en el modelo de suscripción premium. Estaré saludando a cada uno de los que me apoyen al final de mis videos.